142% de rendimiento solo el año pasado. De los últimos 23 años, 14 le ganó a la inflación en Argentina. Y esto obviamente como inversores sin tener que hacer nada. ¿A que no te imaginas de qué inversión te estoy hablando? Hoy inversores tenemos mucha información para analizar, así que pasamos rápidamente a las pantallas. Como siempre, partamos por el principio. ¿Qué es lo que tenemos acá en pantalla en nuestro Excel? En principio lo que tenemos son 20 tickers o 20 símbolos que básicamente hacen referencia a 20 empresas argentinas que probablemente conozcas. Algunas de ellas son Comercial del Plata, algunas de las más conocidas por ejemplo son YPF o Transportadora del Gas del Norte, Transportadora del Gas del Sur, Telecom, otra empresa súper conocida, Pampa Energía, Loma Negra, etcétera, 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 al igual que el Banco Galicia, entre otras. En definitiva, ¿a qué hacen referencia estas 20 empresas? Hacen referencia al índice S&P Merval. Este índice lo que hace es representar el comportamiento del mercado argentino. ¿Qué significa esto dicho en palabras sencillas? Básicamente que nosotros podemos medir cuánto sube o cuánto baja, digamos la economía, que en realidad se referencia esto al mercado, no a la economía, pero es para que se entienda de forma sencilla, la economía argentina. Entonces, si tienden a subir, significa que la economía, el mercado argentino, tiende a subir. Eso, repito, como explicación fácil. Hay distintos S&P Merval de los que se habla. Algunos dicen S&P Merval 20, que son 20 acciones, que son estas 20. Otros dicen S&P Merval 25, pero vamos en este caso con el S&P Merval 20. Por lo que pasamos a la segunda de nuestras hojas y vamos a ver qué es lo que tenemos acá. Tenemos, por un lado, ordenados año a año cada uno de los precios de apertura de justamente este índice, el S&P Merval. ¿Qué significa esto? Bueno, desde el año 2000 hacia el presente, básicamente, que es 2023, nosotros tenemos el precio de apertura de este índice cada uno de los años. Para quienes tengan la duda, estos datos los obtuvimos desde investing.com, como puedes ver acá estoy en la web. Y tenemos, por ejemplo, el año 2001, el día que abrió el mercado fue el 2 de enero, porque obviamente el 1 de enero es feriado. Entonces, bueno, acá tenemos el precio de apertura que son 418,51. Si me deslizo hacia arriba, podemos ver que esa misma columna hace referencia a esto mismo que estamos buscando, que es, en este caso, el precio de apertura. Así que acá lo tenemos, apertura. Y bueno, justamente tenemos la apertura de cada uno, en este caso de los días. Lo que hice yo fue ir al principio de cada uno de los años. Así que volvemos a nuestro Excel. Vamos a ver que en enero del año 2001 teníamos el precio de apertura que, si bien acá dice 419, arriba está correctamente cargado 418,51. Esto es básicamente porque lo que hace el Excel es redondear hacia arriba. Pero bueno, en definitiva tenemos entonces cada uno de los años el precio de apertura y a la derecha tenemos cuánto creció o decreció este índice. Lógicamente no creció todos los años, como podemos ver acá, del 2000 al 2001 tuvo un pequeño decrecimiento, más bien uno bastante grande, del 26%. En el año 2002 también decreció, pero a partir de ahí tuvo varios años de buena racha, llamémosle, de crecimiento. Decreció un año más, volvió a crecer y bueno, de esta forma se fue comportando cada uno de los años hasta llegar a, como te decía al principio del video, en el año 2022, rendí un 142% con respecto al precio de apertura de este año 2023. Pero acordate siempre como inversor que no te va a interesar solamente cuánto rinde, sino es cuánto rinde con respecto a la inflación. Nosotros siempre tenemos que buscar ganar de la inflación porque lógicamente el plazo fijo es una inversión súper segura, súper conservadora, que tiene un rendimiento muy alto hoy en día, pero así todo pierde contra la inflación. Por ende, si vamos a invertir en renta variable, mínimo vamos a buscar que por asumir más riesgo le ganemos a la inflación al menos la gran mayoría del tiempo. Por lo que pasamos a la siguiente hoja. Una vez acá podemos ver, tenemos las tres primeras columnas son iguales. Tenemos la fecha, bueno, cada uno de los años. Al lado tenemos el precio del índice Merval al que iba abriendo. Y luego tenemos el rendimiento igual que lo teníamos previamente. A la derecha lo que hicimos fue añadirle la inflación de cada uno de los años, esto obviamente por datos publicados por el INDEC. Y finalmente tenemos a la derecha el rendimiento real. ¿Qué es el rendimiento real? Bueno, explicado de forma sencilla, simplemente lo que hacemos en este caso es restar al rendimiento que generó el S&P 500 la inflación. Muy fácil de comprobarlo. Tenemos, si el rendimiento yo tuviera, por ejemplo, 100% y la inflación hubiera sido de 30, entonces la diferencia entre 100 y 30 son 70, así que si yo aprieto Enter, el rendimiento real se calcula en 70, así de sencillo.
Sin embargo, lo correcto para quienes quieran calcular el rendimiento real sería utilizar una fórmula como por ejemplo la identidad de Fisher. Pero para no irnos demasiado técnicos en este video e ir más a lo fácil y concreto, utilizamos esta fórmula bien fácil. Ahora, si prestamos atención, en los años 2001 y 2002 tuvimos rendimientos reales negativos, que a su vez tuvimos rendimientos nominales negativos. En sí ya perdimos dinero, pero perdimos más aún si lo contrastamos contra la inflación. 2008 y 2009 también tuvimos rendimientos negativos, al menos con respecto a la inflación. Y bueno, así vemos que algunos años también tenemos rendimientos negativos. Generalmente el S&P se comporta por rachas, como podemos ver, o sea, por una seguidilla de buenos o de malos años. Y actualmente, o sea, en el último año que cerró, que fue el 2022, tuvimos, después de 4 años de pérdidas, por fin un año de ganancias. Y esto, acordate, medido siempre con respecto a la inflación. Es decir, el S&P en estos últimos años subió siempre prácticamente, pero eso no significa que le ganara a la inflación. Así y todo, de los últimos 23 años, como te decía al principio del video, 14 ganó. Esto implica aproximadamente un 60% más o menos de los años, lo cual para muchos inversores es un buen rendimiento y es una inversión bastante sencilla de hacer. Ahora, esto lo puedes hacer de forma manual, lo cual es bastante complicado, o de forma bastante más automatizada. Vamos a ver ambas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a empezar por la manual. En este caso venimos a la siguiente hoja de cálculo. Y como podés ver, vamos a tener, bueno, el ticker de cada una de las empresas que componen este índice. A la derecha vas a tener el precio al que cotizan cada una de las acciones de estas empresas que veníamos viendo recién. Y luego vas a tener la ponderación, que ahora vamos a ver lo que es. Pero en definitiva, obviamente este precio se va a ir actualizando, no va a ser siempre el mismo. Nosotros al momento de estar grabando este video son más o menos los precios que tenés en pantalla, aunque se mueven constantemente, pero son unos aproximados. Pero entonces, ¿qué es esto de ponderación? Esta parte que dice ponderación lo que hace es referencia a lo siguiente. Imaginemos que entre todas estas acciones nosotros tenemos que invertir en total, si sumamos cada una de ellas, 10.000 pesos, simplemente por poner un ejemplo. Ahora, si una acción saliera 5.000, entonces vos, si invirtieras en cada una de ellas, en total tenés que invertir 10.000, pero en una sola pusiste 5.000, ya es la mitad, o sea, es el 50% de todo lo que vos invertiste. Es el 50% de ponderación. Eso es la ponderación, o sea, cuánto peso tiene nuestra inversión total. Entonces, si prestamos atención, Mirgor, por ejemplo, tendría casi un 33% de ponderación. ¿Por qué? Porque su acción es mucho más cara que las demás. Sin embargo, si nosotros nos vamos ahora a lo más real y tangible, cuando nosotros hablamos de ponderación de los índices, se miden en base a su tamaño, o sea, el tamaño de las acciones. Por ende, hablamos de la capitalización de mercado, la capitalización bursátil, o en inglés, market cap. Por lo que, si nosotros quisiéramos seguir al pie de la letra al índice S&P Merval, deberíamos conocer todos los market caps y bueno, saber específicamente qué ponderación, cuánto invertir y demás, lo cual evidentemente es muy complejo. Por lo que, ¿cómo podemos hacer esta tarea más fácil? Bueno, esta es una posibilidad, nosotros comprando una acción de cada uno, pero ya sabemos que la ponderación se nos desvirtúa mucho. Y es por esto que hicimos otra planilla para facilitarles más esto a ustedes. Mucha atención, que en este caso acordate que no seguirías al pie de la letra del S&P Merval, siempre acordate de eso, pero lo seguirías bastante de cerca. ¿Cómo sería esto? Bien, si te fijas, tenemos de nuevo las mismas empresas, los mismos precios, pero a la derecha cargamos de forma manual una ponderación para cada una de estas acciones. ¿Y esto cómo funciona? Básicamente es de la siguiente manera. Si nosotros tenemos un 100% de dinero para invertir, no importa cuánto sea, es un 100%, yo lo voy a dividir en 20 partes iguales, porque son 20 empresas. Por lo que 100 dividido 20 es igual a 5. Por eso a cada acción le voy a dar el 5% de la ponderación. Y a la derecha tenemos la cantidad de acciones que vamos a ser capaces de comprar. Pero ¿qué vamos a ser capaces de comprar de qué forma? Bueno, seguimos analizando y vamos a ver a la derecha. Tenemos otro recuadro que dice acción cara primero. ¿Qué significa acción cara? Yo acá lo que hice fue básicamente cargar la acción que tuviera el mayor precio, que acordate que es la de Mirgor, que está 7.700 pesos más o menos, y redondeé hacia arriba. De 7.700 redondeé hacia 8.000. Así que vos acá lo que harías sería cargar, bueno, la acción que estuviera más cara. A la derecha cargas la cantidad de acciones que tiene este índice, el S&P Merval, que en este caso son 20 acciones. Y por último, en la sección de inversión, lo que vos vas a tener acá es la cantidad de dinero que vos deberías invertir
si pusieras 8.000 pesos en cada una de estas empresas. O sea que 8.000 por 20 empresas que son, nos da un total de 160.000. Sin embargo, si vos utilizas este Excel y este número pasa de ser 8.000 a, por ejemplo, 10.000, vas a ver que la inversión se te actualiza automáticamente. Y lo mismo si cambiaras la cantidad de acciones. Si vos querés utilizar el S&P 25, cambias a 25 acá y vas a ver que nuevamente se te cambia la inversión. Bueno, en cualquiera de los dos casos, simplemente cargas ambos números y se te va a calcular la inversión mínima que tenés que hacer. Vos de acá para arriba puedes invertir lo que quieras. Lo que no puedes hacer es invertir menos. ¿Por qué? Porque si yo quiero poner 8.000 pesos en cada una de estas empresas, necesito, bueno, ¿cuánto? 8.000 por las 20 empresas, 160.000. Volvemos a lo mismo. Así que en definitiva, acá fíjate que si yo invirtiera 8.000 pesos en cada una de estas para darles a todas la misma ponderación, podría invertir en 21 acciones de Aluar, podría invertir en 250 de Comercial del Plata, podría invertir solamente en una de Mirgor. Pero si prestas atención, la gran mayoría de estos números tienen decimales, es decir, números después de la coma. ¿Y esto por qué es así? Bueno, básicamente porque la división no nos da un número exacto. Sin embargo, cuando yo voy a comprar, ya no puedo comprar 20,6 acciones. Yo tengo que comprar o 20 o 21. Así que ahí ya cada uno va decidiendo si compra redondeando para arriba o redondeando para abajo. Pero acordate, eso es si vos quisieras invertir 160.000 pesos, que imagino que la gran mayoría de inversores hoy en día dispone de un capital relativamente parecido, pero ¿qué pasaría si vos tenés más? ¿Qué pasaría si tenés 500.000 pesos para invertir y decís, bueno, 160.000 me queda un poco corto? Bueno, entonces simplemente en la sección de inversión, acá cargas lo que vos quieras invertir. Por ejemplo, 500.000 pesos. Yo hago clic en Enter y automáticamente a la izquierda me calcula la cantidad de acciones de cada una que yo debería comprar. O sea, es exactamente lo mismo que teníamos recién. Simplemente que ahora lo que nosotros hacemos es, o cargamos lo mínimo que tenemos que invertir, que nos lo calcula solo, o si yo tengo más de eso, yo cargo de forma manual cuánto quiero invertir. En cualquiera de los dos casos, a mí me dice cuántas acciones tendría que comprar. Entonces, si quiero comprar uno por uno, lo que voy a hacer es, me vengo a mi cuenta, en este caso de Bull Market, voy a ir arriba a la derecha donde dice operar y hago clic en cargar orden. Una vez acá, elijo el símbolo que yo quiero operar, que en este caso voy a poner Aluar, la primera de las empresas, y voy a elegir, bueno, una opción de compra, o sea, la persona que me quiere vender, yo quiero comprar. Ahora cargo la cantidad que yo voy a comprar uno como ejemplo, vos cargas la cantidad que querés, le doy a enviar, le doy a confirmar una vez que ya esté todo hecho y acepto los términos y condiciones y demás. Y acá simplemente confirmo la operación y ya está. Tengo la orden enviada y automáticamente tengo el CDR o en este caso la acción en mi cuenta. Si te fijas, si yo voy a la parte de mi estado de cuenta, ahí puedes ver que tengo Aluar ya en cartera con una acción que compré, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, inversores, como les decía previamente, esto es una forma bastante manual y nosotros le tendríamos que ir dando seguimiento porque si se mueven los precios, cambian las ponderaciones, tenemos que ir acomodándolo cada cierto periodo de tiempo. Igualmente, acordate que en la descripción de este video vas a tener el Excel descargable completamente gratis con todo lo que ya te fui mostrando. Y ya que estás por ahí, si pasas, déjale un me gusta a este video, déjanos un comentario positivo si es que te sirve este contenido porque a nosotros de verdad nos ayuda mucho a seguir creciendo. Ahora sí, vamos a ver la forma más automática de hacer esto, porque como te comentaba, nosotros tenemos la forma manual y la forma automática. La que vimos recién es la manual. Ahora, ¿cuál es la automática? Si bien hoy en día no podemos invertir en el S&P Merval de forma directa con un ETF como podríamos hacerlo con el S&P 500, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, podemos llegar a utilizar algún fondo común de inversiones que más o menos replique este movimiento. No ser exacto, pero punto número 1 es completamente automático y punto número 2, nosotros no tenemos que darle casi ningún seguimiento. O sea, los mismos gestores de este fondo van a ir añadiendo y sacando acciones del portafolio. Repito, no es lo mismo, pero es parecido. ¿Cuál es este fondo común de inversiones? Bueno, nos venimos a la CAFCI, que es la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión. Y acá vamos a ver este fondo que es Mega Inver Retorno Total. Como podemos ver, la composición de la cartera está más o menos en las siguientes acciones. Tenemos Pampa Energía, Banco Galicia, tenemos Banco Macro, tenemos Ternium, Aluar, YPF, Central Puerto, o sea, varias de las acciones que veíamos recién con los símbolos o los tickers en la planilla de Excel. Y si te fijas, el 97% de todo el dinero que hay en este fondo está en estas acciones, o sea, tenemos poquito dinero que está por fuera de esto. Y hoy en día hay invertidos en este fondo alrededor de 6.500 millones de pesos, lo cual significa que hay muchos inversores confiándole su dinero a este fondo.
¿Eso nos garantiza algo? No, no nos garantiza absolutamente nada. No nos garantiza que vaya a rendir positivo, no nos garantiza que vaya a seguir de forma fiable el S&P Merval, pero nos da cierta tranquilidad. Y aquí, inversores, quiero hacer una pequeña pausa. Esto es simplemente para agradecerles. Quienes sigan Inverar sabrán que este video es resubido, o sea, lo volvimos a grabar porque lo habíamos subido previamente y tenía un error. Y quería simplemente hacer esta pequeña pausa para agradecerles a ustedes, simplemente por tomarse el tiempo de ayudarnos, de mejorar, porque lógicamente somos humanos, nos podemos equivocar, como pasó en este caso. Así que gracias. Gracias por tomarse el tiempo, gracias por el respeto, gracias por la comprensión, por el error, porque nadie lo dijo faltándonos el respeto, así que muchas gracias desde ya. Y muy importante eso, nunca confíes al 100% en nadie. Todos somos humanos, todos nos podemos equivocar. Hace siempre tu propio análisis, confía en tu criterio, podés basarte en el de otros, ayudarte un poco, pero siempre la decisión final es la tuya, el dinero es tuyo y el análisis tiene que ser el tuyo. Así que gracias y felicitaciones por ser una comunidad pensante, lo cual es muy difícil de encontrar hoy en día, así que muy bien por ustedes. Les agradecemos mucho, inversores, y estamos muy felices de que formen parte de Inverar. Gracias nuevamente.